Listo, entonces, por favor, atentos, así como siempre hago conversatorio, tratando de interaccionar con ustedes, que me respondan algo, estarán pendientes, atentos para poder dar la clase. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la enfermedad, por eso a veces no me avanzo a dar en la hora mi grupo de medicamentos, por hablar un poco también del entorno, del contexto de en qué se usan los fármacos, pero bueno, siempre yo le veré con buena manera hablar un poquito de eso para luego llegar a los tratamientos, ¿ya? Está ya en grande, ¿me confirman, por favor? Sí, sí, ya está. Ya. Ah, por cierto, yo sí les subí todos los apuntes porque creo que tenía algún apunte que les debía. El fin de semana estaba subiendo algún que me faltaba. Creo que el de anticonvulsivantes no subí, pero por olvido, sí, sí lo tengo. Ya les subo ahorita acabando. Bueno, voy a explicar ya mi clase. Esta es la enfermedad en donde vamos a ver un poquito la aplicación más de estos fármacos inotrópicos positivos. ¿Por qué se llamarán inotrópicos positivos? ¿Qué mejoran en el corazón? La contractibilidad. Ya la contractilidad. ¿Y en qué enfermedad justamente? Por definición hay un defecto de la función de bomba, pues la insuficiencia cardíaca. Por eso decía yo que ahí es donde especialmente la van a aplicar, ¿ya? Especialmente porque sí tiene algunos otros usos, ¿no? ¿Y qué es la insuficiencia cardíaca? El nombre describe mucho, dice mucho un poco ya esos términos de qué vemos en esta enfermedad, ¿no? Hay un defecto de la contracción, de la función de bomba del corazón, de tal manera que va a producir un déficit en la circulación sanguínea, que llegue de manera deficiente sangre a los distintos órganos y tejidos. Da un grupo de sintomatologías. ¿Cómo se llamaba esa sintomatología? Semiología, fisiología, deberán haber visto. Anterógradas o retrógradas. Hacia adelante. Por hipoperfusión iba a comentar algo de sintomatología. Es que son semiólogos ya. Anterógrados, sí. ¿Cuáles son? Dígame alguien, algunos dos síntomas siquiera, síntomas anterógrados hacia adelante por hipoperfusión, que podría verse en pulmón, en Síncope. cavidad izquierda si gusta. ¿Ya? Disney. Eso es más retrógrado. En cavidad izquierda estaba hablando. ¿Ya? Hacia adelante por hipoperfusión. Síncope. Síncope, en riñón, ¿qué podría haber? Si es que está perfundiendo menos. ¿Nadie? Disminución de las varices. Aguda, perdón. Sí, puede haber aluguria, anuria, incluso dependiendo de la gravedad, ¿no? Una piel pálida, ¿ya? Fría, ¿no? Con que está hipoperfundiendo, ya sí en distintos órganos. Y hacia atrás, que son los síntomas retrógrados de encharcamiento en cambio. Como la sangre no está bombeándose de manera adecuada del corazón, como que se queda acumulada y luego se acumula hacia atrás. Esos son los síntomas retrógrados, ¿no? De cavidad izquierda estoy comentando, porque hay que diferenciar de cavidad izquierda y derecha. Ahí sí produciría lo que comentó la compañera. ¿Qué sería? El, Sí. sí, el ventrículo izquierdo se encharca hacia el pulmón y daría disnea, ¿no? Edema agudo de pulmón y algunas manifestaciones de ahí, ¿no? Disnea mismo, de distintos grados, ¿no? De esfuerzo. Y hasta la disnea típica del paciente cardiópata, no tenemos la disnea paroxística nocturna, la aptornea, ¿no? Aquí, ¿ya? Ya en cavidad derecha también conocerán ustedes algunos, aquí en el cuello, la infiltración yugular, la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular, el edema en miembros inferiores, que seguro ustedes conocerán sintomatología de insuficiencia cardíaca, pero ese es de cavidad más derecha, ¿no? Y retrógrada, ¿ya? Entonces, decía yo que es un síndrome complejo donde se ha dañado tanto la parte estructural y funcional del corazón, especialmente en la parte del ventrículo, la contracción ventricular. No está bombeando bien la sangre. Y eso va a generar que no fluya bien la sangre hacia adelante y se encharque hacia atrás. Y yo lo que les decía, puede generar síntomas de hipoperfusión y síntomas de encharcamiento que estábamos razonando un poquito, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, ¿no? ¿Cuál de los dos lados es más común? ¿Insuficiencia cardíaca izquierda o derecha? ¿Quién sabe?
¿Quién da más? Izquierda. Izquierda es más común, ¿sí? Ahí hay varias enfermedades que aumentan o generan daño en lo que es el ventrículo y consecuentemente la insuficiencia cardíaca. La hipertensión predispone a eso, porque recuerden que en la hipertensión está como que con más resistencia periférica, el corazón empieza a trabajar más y años más tarde habrá hipertrofia, fibrosis y lo que es la insuficiencia cardíaca. Asimismo, en cardiopatía isquémica, si es que hay isquemia o necrosis de alguna área del corazón, se va perdiendo tejido ventricular y eso generará con el tiempo también que empieza a latir de manera menos eficaz y dando la insuficiencia cardíaca. Esas son las dos principales enfermedades que provocan insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? No las únicas, valvulopatías y muchas otras enfermedades del corazón pueden también asociarse, ¿no? ¿Ya? Ahí está la parte de factores de riesgo que acabo de comentar. Ahí están los dos principales, hipertensión y la enfermedad arterial coronaria, ¿no? O cardiopatía isquémica, que son sinónimos si gusta, pero hay algunos más. Fumar, el ser obeso, el diabético, ven, algunas otras enfermedades también aumentan la probabilidad de hacer insuficiencia cardíaca. Clasificación. Yo acabo de hacer ya una clasificación de acuerdo a la cavidad, al área afectada, al sistema afectado. Puede ser insuficiencia cardíaca izquierda, que es la más cotidiana, o derecha. La derecha es menos común. Esta es más asociada a problemas pulmonares que crean hipertensión pulmonar y luego, consecuentemente, a disfunción ventricular derecha, ¿no? ¿Cómo se llama esto? De que da una enfermedad pulmonar, hipertensión pulmonar y termina en insuficiencia cardíaca derecha. Tiene un nombre eso. ¿Alguien sabe? Pulmonar. El cor pulmonar, sí, está bien, ese mismo. Tenemos que el defecto de contracción de la contractilidad de lo que es el ventrículo puede deberse a un daño sistólico, una disfunción sistólica de la contracción per se, o un daño diastólico, más bien de la relajación, que igual puede llevar a insuficiencia cardíaca. La más común es la sistólica, donde la fracción de eyección baja menos al 40%, ya de lo que entra al ventrículo y se considera, esta es la más común, de donde vamos hoy a hablar también del tratamiento, es más para la sistólica, ¿ya? Pero también hay esta diastólica que el enfoque difiere un poquito, ¿ya? Y de acuerdo a la fisiopatogenia, algo parecido a lo de la función cardíaca, puede que sea por un aumento de presión que genere la disfunción ventricular o a un aumento de volumen, ¿ya? Las dos pueden generar lo que es el trastorno de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Todos en menor o mayor medida se utilizan en ciertas circunstancias del paciente para luego el enfoque del tratamiento, ¿no? Y me salto estas dos siguientes diapositivas porque hay una tercera donde ya resume de manera conjunta cómo estadiar, cómo clasificar al paciente con insuficiencia cardíaca. Muchos años se utilizó y sigue utilizando, conociéndose los estadios de lo que es, la de acá es, perdón, los estadios de la Asociación del Corazón de Nueva York, NIJA, ¿ya? NIJA. Ahí tenemos 4, desde el más leve, 1, al lo que es el 4, el más grave. En el 1, básicamente el paciente está asintomático y sin ninguna limitación a sus actividades. Pero a medida que se va agravando lo que es la insuficiencia cardíaca, tendrá cada vez más edema, más disnea y limitará más y más lo que es la actividad física. Si gustan acá, el paciente tendrá a lo mejor con esfuerzos altos, tal vez disnea de grandes esfuerzos, que hasta cierto punto es normal en la mayoría de personas si se esfuerza mucho, tener alguna dificultad respiratoria, ¿no? Pero acá ya veo las líneas típicas del paciente cardiópata, veré una de moderados, de pequeños esfuerzos, y aquí en lo que es el estadio 4 incluso disnea de reposo. El paciente está con dificultad respiratoria incluso reposando, descansando, ¿no? Un paciente muy sintomático, muy grave, muy avanzado ya su enfermedad. Como les decía, esto muchos años se utilizó para estadiar y manejar y enfocar un poco el paciente con insuficiencia cardíaca. Hace no muchos años se actualizó y se utiliza también una escala de la Asociación Americana del Corazón, eso que dice AJA, donde además de topar los pacientes que están menos o más sintomáticos, trata de enfocar también a los pacientes con mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero todavía no lo tienen, son pacientes con riesgo.
Ahí les pone las clases, la clase A, B, C y D. La clase es un paciente con enfermedades, con factores de riesgo, pero aún no desarrolla insuficiencia cardíaca. ¿Qué enfermedades les comenté hace un ratito predisponen a insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles eran las dos más comunes que les dije? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Hipertensión y cardiopatía isquémica. Esa sería ya una categoría A. Ahora, si estos pacientes con estos factores de riesgo u otros ya desarrollan disfunción ventricular, pero es tan mínima, es tan pequeñita que aún no tiene síntomas, pero ya podría haber yo detectado este paciente con alguna prueba complementaria, esa ya es una categoría B. Ahora, si se va agravando, ya presenta síntomas, se llega ya sería una categoría C. Y si ya son los síntomas refractarios, ¿qué quiero decir con eso? Que doy terapia y no responde bien a esa terapia. Este es un paciente categoría D y es un paciente ya candidato a lo que es un transporte cardíaco, claramente, ¿ya? Porque ese corazón ya no va a responder bien o va a responder a medias nada más a los tratamientos o va a ser muy difícil que responda, ¿ya? Ambos se utilizan. Acá el tratamiento que podría darse es más tratar las enfermedades preventivo y de la B, C y D ya es obviamente sintomático. Si el paciente aquí en la C y D está sobre todo con bastante edema pulmonar, edema ya en partes distales, van a ver que ya doy diuréticos, además de dar medicamentos para mejorar la función ventricular, que ya voy a comentar cómo es el tratamiento, ¿ya? ¿Cómo diagnostico? Es en la clínica, aunque hoy en día también es primordial detectar en personas con factores de riesgo y hacer un diagnóstico temprano antes de los síntomas. Pero si ya llega el paciente sintomático, estos son los criterios que ustedes tienen que aplicar, los criterios de Framingham, mayores y menores, ¿no? Si tiene dos mayores, ya diagnostico. Y si tiene un mayor y dos menores, también ya diagnostico. Sí deben saber. ¿Cuáles son los criterios mayores? Los que solo veo o prioritariamente veo en insuficiencia cardíaca. ¿Qué disnea es típica del paciente con insuficiencia cardíaca? Paroxística nocturna. Ya, y la aptonea. Ese es un criterio mayor. Por ejemplo, otra, la infiltración yugular también es típica de insuficiencia cardíaca, el reflujo hepatoyugular. ¿Qué más? Edema agudo de pulmón, ¿cuál podría ser otro? Cardiomegalia, ya sea que haga por examen físico o con prueba complementaria que detecte cardiomegalia, es también criterio mayor. Si cumple con dos, está diagnosticado. O si es que solo tengo uno, deberé sumar algunos menores. Los menores son todo lo acompañante, ¿no? Por ejemplo, el edema en lo que es de extremidad inferior, lo que hace un rato dijeron, la lipotimia, la piel pálida, lo que es la oliguria, los otros tipos de disnea. La hepatomegalia también es un criterio menor porque puedo ver hepatomegalia en otras enfermedades, ¿no? Y así, es un criterio clínico, pero lamentablemente es un poco tardío. Ya está sintomático el paciente. Pero bueno, se conocen y en la práctica ustedes alguna vez lo usarán. Hoy en día utilicen con cautela. Cuando hay insuficiencia cardíaca habrán aprendido que se activaban algunos mecanismos de autorregulación, entre ellos los del péptido natriurético, que su medición más el síntoma de disnea orienta mucho al diagnóstico de lo que es insuficiencia cardíaca. El péptido natriurético de tipo B elevado, de manera aislada, única, no es muy sensible y específico. Ya tiene que estar acompañado de la sintomatología que ahí está puesta, es disnea, ¿ya? No es patognomónico, pero que pueden ver elevaciones en otras enfermedades. Por eso decía que lo utilicen con cautela, con el debido criterio. Puedo también pedir pruebas complementarias, aquí hay algunas. Por ejemplo, el ecocardiograma y mido la fracción de eyección y puedo ya detectar en pacientes asintomáticos disfunción sistólica, ya puedo también diagnosticar ya de insuficiencia cardíaca si es que baja del 40%, como les decía. Pero bueno, ahí tienen criterios clínicos y pruebas complementarias para poder diagnosticar a un paciente con insuficiencia cardíaca. Están los criterios que hace un ratito estaba diciendo rápido, vean, ahí están los mayores, los menores. Tal vez me comí esto del tercer y cuarto ruido cardíaco, el galope ventricular y auricular, ¿no? Que se ve solo cuando hay crecimiento, y el crecimiento de cavidad solo en BL, básicamente en insuficiencia cardíaca, no se ve en otra enfermedad, ¿ya? Pero bueno, ahí están los criterios. Esto seguro lo han de repasar en cuarto año cardio, pero quería comentarles un poquito. Llego al tratamiento.
Entonces, hay un corazón que está contrayéndose menos eficazmente y esto está generando toda esa sintomatología de menor circulación, menor flujo sanguíneo hacia adelante y encharcamiento hacia atrás. Ojo con eso. Yo tendré que mejorar por alguna estrategia esta situación de mejorar la contractilidad, mejorar la perfusión, disminuir el encharcamiento. Listo. ¿Qué puedo hacer? Si un paciente, y esto es lo que más se hace, más que la contractilidad, está con un corazón latiendo menos eficazmente, yo les voy a disminuir la postcarga. Ya como básicamente con antihipertensivos si gustan, con vasodilatadores. De rato que disminuyo la postcarga, la resistencia vascular periférica, hay menos tensión en el ventrículo y late más eficazmente. Tratamiento para insuficiencia cardíaca. También puedo disminuir la precarga, el volumen de sangre que llega al corazón, como con diuréticos. Ustedes saben que los diuréticos bajaban el agua, la sal, bajan la volemia y disminuye, en este caso, el retorno venoso. Ya disminuyendo también la precarga, la tensión y favoreciendo la contracción ventricular. Es más, esto se hace mucho, precarga y poscarga, sumado a lo que está ahí como cuarto, inhibir mecanismos neuromorales que se sobreactivaron en insuficiencia cardíaca. Vayan y revisen su texto de fisiología y ahí dice los mecanismos de compensación en insuficiencia cardíaca. Sistema renina, angiotensina, aldosterona, sistema simpático y los péptidos natriuréticos. El que más beneficio da es de los péptidos natriuréticos. Los otros, en cambio, algo compensan en un inicio, pero su sobreactivación potencia, prolonga, va agravando cada vez más y más lo que es la insuficiencia cardíaca. Entonces, yo bloqueo esos mecanismos sobreactivados con IECA-ARA2, antagonistas de la aldosterona, sería para lo que es sistema renina-angiotensina-aldosterona, y los beta bloqueantes, en cambio, para la parte del simpático, que también se sobreactiva en un paciente con insuficiencia cardíaca. Ahí con el simpático sí gustan espacito, razón al otro también, pero bueno, alguna vez ya aprendieron. Si hay hipoperfusión, pues ¿cómo responde el organismo para mejorar esa perfusión? Con vasoconstricción, activando el simpático, provocando taquicardia, ¿no? Un paciente insuficiente cardíaco suele estar taquicárdico, entonces yo controlo esos síntomas y mejoro un poco la función cardíaca. Igual, recuerden, hipoperfusión renal, si se activaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso a larga data lleva a daño en el ventrículo. Yo cortando ese sistema con IECA-ARA2 o antagonista de la aldosterona, la espironolactona, me sirve también para disminuir el daño ventricular, lo que alguna vez yo conversaba y decía, protectores ventriculares. Enalapril o sartán, aquí está la espironolactona. Acá en beta bloqueantes hay varios, propanolol por decir. Y solo cuando no responde a estos tratamientos de modificar los mecanismos que se sobreactivaron, modificar precarga y postcarga, doy inotrópicos positivos. No son los de elección de entrada, sobre todo por las reacciones adversas. Ya, porque sí son muy buenos en el efecto. Están reservados para estadios ya un poco avanzados. NIHA 4 o NIHA 3 están dando ustedes estos medicamentos y no antes. Para un paciente con insuficiencia cardíaca clase A o si gusta NIHA 1 o 2, basta con dar un enalapril o un losartán o un espironolactona o un propanolol, por dar un ejemplo. El rato que empieza a encharcarse, que empieza a tener disnea ya más marcada, edema también ya más marcado, doy diuréticos. Y eso suele ser el tratamiento de base. Si ya no me responde eso, puedo sumar un inotrópico positivo. ¿Bien? Este esquema me salto porque se actualizó. Y este es el esquema, la guía última que hay de insuficiencia cardíaca de la AJA del 2017. Solo les comento así a grosso modo. Verán, ahí dice NIHA 1 a 4, estadio C, ustedes le entienden la clasificación que les di hace un rato. ¿Qué doy? Un IECA o un ARA2. Listo, traten por favor ustedes un paciente que estando en estadio C está sintomático ya, por favor, y le van a tratar solo con un medicamento, IECA o ARA2. Deme un nombre. Enalapril. Enalapril o losartán. Acá también dice, en ciertos pacientes podrían dar también beta bloqueantes, propanolol, pueden dar atenolol, bisoprolol, el que guste. Y en ciertos pacientes también diuréticos. ¿Cuál era el diurético más potente? Furosemida. Ya, furosemida. Furosemida. Y si es que se agrava el edema, pueden combinar con espironolactona. La espironolactona también podrían dar en un paciente categoría B, creo que acá está.
también de entrada, verán, acá dice, vean, el categoría B es del asintomático, ojo, ahí dice de nuevo IECA, ahora 2, beta bloqueantes, y no le encuentro por ahí, suele haber también la posibilidad de darle la espironolactona, ¿ya? En la categoría A, la verdad, tratan más la enfermedad que dar un medicamento propio para insuficiencia cardíaca. El paciente categoría D ya es un paciente candidato, en cambio, perdón, regreso, al trasplante o a terapias intervencionistas, que ya habla un poco de medicamentos, ¿ya? Bueno, entonces solo en pacientes ya con enfermedades avanzadas, que no responden bien a la terapia de base, que de nuevo repito, son IECA, ARA2 o beta bloqueantes o los antagonistas de la aldosterona, pueden ser en monoterapia o combinados. Cuando ya se encharca el paciente, cuando tiene edemas somodiuréticos, y eso es la terapia básica de la insuficiencia cardíaca, claro que hay alternativas de otras opciones, ahí es un flujograma grande, la verdad, de ir viendo algunas opciones que tienen cada paciente en ciertas circunstancias particulares de cada persona. Si ya no me sé de ese, podría considerar un inotrópico. ¿Ya? ¿Cuál es el inotrópico más conocido? Pero hoy en día tal vez cada vez más y más menos utilizado por su riesgo. De ahí el efecto es muy bueno, es muy interesante, muy eficaz su acción, pero lamentablemente tiene RAMS. ¿Quién se acuerda de un medicamento de margen estrecho? ¿Digoxina? Sí, la digoxina, justamente. ¿Ya? La digoxina, los digitálicos. Está la parte de qué son los dinotrópicos positivos. Ya les digo, es una clase, por eso mismo lo doy así, que antes sí era más importante, hoy en día es un poquito más rezagado y por eso también estamos viendo un poquito más superficial de lo que hay en otra hora, ¿no? Inotrópico positivo, medicamentos que mejoran la contracción. Se usan en insuficiencia cardíaca, en la crónica, que es la que hablé y comenté hace un rato de toda esa enfermedad, pero también se podrían aplicar en una aguda. Ejemplo de una aguda, un paciente se infarta, se necrosa la mitad del ventrículo, puede que no muera inmediato, sino más bien le deja de latir esa mitad del ventrículo y empieza con insuficiencia cardíaca, en ese caso aguda. Paciente que tiene un trauma de corazón, se lesiona el ventrículo, también podría ser insuficiencia cardíaca aguda, se rompe una válvula también, no solo hay la crónica, pero de lo que yo les comenté en sintomatología y terapia, todo es más para la crónica, ¿ya? Entonces, básicamente van a mejorar la contracción del músculo cardíaco, ¿ya? De alguna manera, o sea, actuando en receptores, mecanismos de señalización intracelular, también pueden actuar en miofilamentos, hay diversidad de estrategias. Y aquí está la clasificación de los dinotrópicos positivos. Puedo modular algunas enzimas cardíacas, modificar los niveles de AMP cíclico, que es el segundo mensajero, modificar la respuesta al calcio en el músculo cardíaco ya como tal, pero me voy directo a tal vez el que voy a comentar o comentar a grosso modo. Digoxina, que actúa básicamente en la TPasa de sodio-potasio, bloqueando la salida de sodio, y este luego va a ser intercambiado con calcio, y de esa manera se logra una mejor contracción. Y algún medicamento que ya conocen, los que actúan en receptores beta-adrenérgicos, dopamina, vimos, aprendimos alguna vez, y dobutamina, pero recordarán que estos se usaban ya en insuficiencias cardíacas muy avanzadas, refractarias, la categoría D que aprendieron hace un ratito, ¿no? Ahí se da a un paciente estos medicamentos, ¿ya? Y bueno, ahí está algunos resúmenes de mecanismos de acción, decía enzimas, ahí está de la digoxina, la TPasa, y acá está de la dopamina, dobutamina, el receptor beta-1 adrenérgico. Si bien hay algunos otros, los mismos miofilamentos y algún otro elemento donde pueden actuar. Y me voy a lo que son los glucósidos cardíacos, la digoxina, que es el que quería especialmente hablar, porque dopamina, dobutamina, ya hablamos, ya revisamos en alguna clase previa, de las primeras que vimos en este ciclo, ¿no? Entonces verán, ahí tienen la parte de lo que son los glucósidos cardíacos. Son extractos, son principios activos que vienen de lo que es una planta, ¿no? Una planta justamente digital, y se llama, de ahí mismo se dio el nombre al grupo, ¿no? Y a los principios activos, ¿no? La planta se llama digital o digitalis, y de ahí vinieron los nombres o derivados, digoxina, digitoxina, ¿ya? Muy potentes, inotrópicos positivos, mejoran la contractilidad muscular, pero ¿cuál es el pero? Ya yo dije varias veces,
¿Cuál es el efecto o el riesgo es el pero de estos medicamentos? ¿El riesgo? El riesgo, ¿no? Tiene bastante RAM de algunas series y preocupantes, ¿no? Me voy a cambiar de lado. Disculpen que estoy con poca batería, que acá está mi cable y ya continúo. ¿Qué dice del margen de seguridad de estos medicamentos? De este aprendimos alguna vez. ¿Qué será un medicamento de margen amplio o estrecho? Estrecho. Ya es un medicamento de margen estrecho. Ya se usa en circunstancias muy estrictas cuando sea debidamente justificado, pero cada vez más y más su uso está disminuyendo. Extra también que surgen nuevas terapias más seguras y todo en esta enfermedad, ¿ya? Listo. Aquí venía algo de la molécula, no importa tanto esto que yo este ciclo casi no he dado un poste de estructura química por el grueso del número de medicamentos que ustedes tienen que aprender. Vamos a la parte de mecanismo de acción y efecto. El efecto ya saben, ¿no? Va a mejorar la contractilidad del sinotrópico positivo. ¿Cómo logra eso? Bloquea la bomba sodio-potasio. Recuerden que normalmente introducía potasio y salía el sodio. Como está bloqueado, se acumula el sodio. Si así quedase la célula en cuestión de pocas horas, pocos días, esta célula se lesiona y muere. Es más, este es el mecanismo mismo de las RAMs, ¿ya? Y la célula secundariamente se protege como sacando ese sodio en exceso con un intercambiador de sodio y calcio. Me libero del sodio que estaba en exceso y acumulándose por el mecanismo de hace un rato e ingresa calcio, que el rato que ingresa al medio intracelular como es músculo, mejora la contracción. Listo, ¿qué van a ver ustedes en el paciente, no? ¿Cómo estaba la sintomatología de un paciente con insuficiencia cardíaca, no? Estaba pálido, estaba diaforético, piel fría, estaba, si gustan, con lipotimia, oligúrico, estaba con disnea. Entonces, yo clínicamente puedo ver el efecto de la digoxina. Ya eso antes se hacía mucho más de alguna prueba complementaria que ya les voy a comentar. ¿Ya? ¿Qué espero ver en la diuresis? Ese era el parámetro más utilizado, ¿no? Como efecto de la digoxina, que había que vigilar para saber si ya llegué a la dosis eficaz del medicamento. ¿Qué tiene que ocurrir con la diuresis? Aumentar. ¿Ya? Todos los síntomas mejoran, la misma disnea y todo, pero la diuresis era un parámetro que podría cuantificar, evidenciar y no ser subjetivo y ver que mejoraba. Y listo, llego al efecto del medicamento. Lo otro que uno pide cuando utilice digitálicos es un electrocardiograma, porque ahí también puedo ir valorando efectos del medicamento, ¿ya? Ya les voy a comentar. Bueno, menora los síntomas, ¿no? Y no solo eso, eso también hará que si estaba en un estadio avanzado de la enfermedad, un IGA 3 o 4, a lo mejor baje, si estaba en 4 a un 3, o de un 3 a lo mejor a un 2, ¿no? ¿Ya? Suele hacer eso el medicamento, suele ser medio interesante ver el efecto y cómo mejoran los pacientes, pero el problema fue la RAMS y por eso hoy en día está un poquito restringido en situaciones muy puntuales de usarlo. Aquí están varias acciones que generan el corazón, pero los principales, creo que la más evidente es la contractilidad, que ya expliqué cómo, mejorando la entrada de calcio en el ventrículo, en el músculo ventricular. Pero tiene otros dos efectos que son más en sistema de conducción, verán. Explico y ustedes responden. Disminuye lo que es la frecuencia cardíaca y disminuye la velocidad de conducción en los nódulos, son estos efectos. Nodo sinusal, lo que es la frecuencia cardíaca, y la conducción AB, el nombre ya lo dice, va a ser el nodo auriculoventricular, ¿no? Ya, y va a potenciar un sistema para generar estas acciones. ¿A qué sistema deberá estar potenciando para generar esta disminución de frecuencia y de conducción? ¿Ya? ¿Al simpático o parasimpático? Coménteme, por favor. ¿Simpático? No. ¿Quién frena el corazón? ¿Simpático o parasimpático? Pero simpático. Simpático. Entonces, ¿qué hace? Estimula la liberación de qué neurotransmisor. ¿Cuál creen? ¿Cuál es el parasimpático? La acetilcolina. Es lo que hace este medicamento. Estimula la liberación de acetilcolina en las terminales parasimpáticas del corazón
Este es un efecto también bueno, que también hacen corazón. Verán que tiene 3 acciones bien claras y que ustedes tienen que acordarse de la digoxina, ¿ya? Inotrópico positivo, mejora contractilidad, ¿ya? Y en cambio disminuye lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y también disminuye lo que es la conducción. Estos son efectos ya por un mecanismo secundario que acabo de comentarles con acetilcolina, la liberación en terminales parasimpáticas, efectos solo a nivel de nódulos, no ven efecto en otros lados, nodo sinusal y nodo B. Lo demás que aquí está puesto en la diapositiva y lo trae su libro son más bien riesgos. Va a generar alteraciones en electrolitos, aumenta los automatismos, predispone a arritmias y algunas otras complicaciones que veremos en RAMS, ¿ya? Los que estaban subrayados ya les expliqué y todo que son los efectos terapéuticos interesantes y al recordar de la digoxina. Ya, entonces verán, aquí está lo que es la fracción de eyección, ¿no? Tiene que ser superior a un 60% en un paciente adulto normal. Puede bajar un poquito, pero si llega al límite, que es 40%, es un paciente que ya desarrolla insuficiencia cardíaca. En rojo está la fracción de eyección, llega un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué hago el rato que yo doy el medicamento? Al mejorar la contractilidad, también mejoro lo que es la fracción de eyección, la sangre que sale a las arterias y mejora la perfusión y disminuye encharcamiento y sus síntomas, ¿no? Es el azul el efecto del medicamento, mejora también lo que es la fracción de eyección sin llegar a lo normal, pero mejora y ya disminuye los síntomas. Es lo que dice el gráfico y lo que explico acá. Y hace un ratito yo les decía qué es lo que van a valorar ustedes clínicamente. Empieza a orinar más, mejora la diuresis, disminuye la disnea. Lo que más se valoraba y era más fácil de cuantificar, como les repito, era medir lo que está orinando, la diuresis, y uno ya veía que está estableciéndose el efecto de la digoxina. ¿Ya? Y en el electrocardiograma, como genera algunas alteraciones electrolíticas, también altera un poco la conducción cardíaca. Entonces verán, como generaba disminución de la conducción en nodo AB, y espero recuerden, la conducción en nodo AB es medido por el intervalo PR, y yo retraso la conducción. ¿Qué espero con el intervalo PR? Que se haga más corto o más largo. Si es que estoy disminuyendo la velocidad de conducción en nodo AB. Más largo. Claro. Ya se haga más lento. Su valor normal es de 0,12 a 0,20 milisegundos, ¿no? Entonces sobrepasa los 0,20 milisegundos. Genera un bloqueo auriculoventricular de grado 1. Ese es el efecto terapéutico de la digoxina. Y los segundos, donde está ahí un medio amarillito, que ven en el ST, en el segmento ST, un supra o un infradesnivel. Aquí está la línea isoeléctrica, ¿qué ven? Infradesnivel. ¿Ya? Ven un infradesnivel no muy homogéneo, sino más de la primera sección el infradesnivel y luego como que se hace ya normal a la línea isoeléctrica. Es como un baldecito, ¿no? Y los que manejan bien el español, pues le han puesto esta alteración en el electrocardiograma como cubeta, ya, porque se forma como un recipiente ahí, ¿no? Es lo que ustedes ven como efecto terapéutico de la digoxina en el electrocardiograma. Veo síntomas, veo también el electrocardiograma y veo si es que ya está haciendo efecto el medicamento. ¿Para qué? Para hasta ahí regular la dosis y mantenerme en esa dosis del medicamento. ¿Por qué tan estricto esta explicación que con otros medicamentos? Por su riesgo de toxicidad que es frecuente y es alto, ¿no? Por eso hoy en día, ya les repito varias veces que su uso ha disminuido, ¿no? Listo. Ahí explico casi todo lo que se está viendo, pero esto es lo mayor, ¿no? Un PR un poco prolongado, un bloqueo de grado 1 y ven también un infradesnivel en ST llamado cubeta digital. También puedo ver en el QRS y en la onda T algún cambio, por ejemplo, que se haga puntiagudo, se aplane también a veces la onda T, pero esto es lo más característico que acabo de comentarles. Y voy a la farmacocinética, liposoluble, vía oral, también tiene vía venosa y lo demás es de un liposoluble, distribución amplia, se metaboliza unos más, otros menos, eso sí, a nivel hepático y la excreción es renal, ¿ya? Entonces aquí hay una diferencia, si gustan, digo, digitoxina es un poquito más liposoluble que la digoxina, que más bien va un poco a la línea o la tendencia de hidrosoluble, ¿ya? Si gustan, la digitoxina tiene un metabolismo hepático un poco mayor y se eliminarán una buena proporción como metabolitos, en cambio la digoxina
Se metaboliza menos en el hígado y se eliminará más bien más por el riñón sin mayor cambio. No les di, no sé si está por aquí el otro fármaco. Hay un tercer fármaco llamado ouvaína, que es más liposoluble que la digitoxina, perdón. Es el más liposoluble, está intermedio de la digitoxina y más bien ya hidrosoluble casi la digoxina. ¿Ya? Las reacciones adversas son frecuentes, importantes, riesgosas. El grupo, el contexto de toda la sintomatología que produce los digitálicos se llama, se le ha dado el nombre de intoxicación digitálica. Lo primero que van a ver, este bloqueo de la bomba sodio-potasio que está distribuida en todo el cuerpo, ¿no? Se manifiesta inicialmente con estos síntomas, náusea, vómito y la visión de colores, visión amarilla. ¿Cómo es esta visión amarilla? ¿Cómo es el término semiológico? Ver amarillo, ¿quién sabe? Nadie. Están cansados, han estudiado mucho para la prueba hoy y no están acordándose. Santopsia, ¿no? Santopsia de Santina, que es amarillo, ¿no? Y ya más grave y más delicado y más complicado en el paciente, veo problemas cardíacos. Verán que deprimida frecuencia cardíaca, puedo ver bradicardia. Deprimida conducción en nodo AB, puedo ver bloqueos de grado 2 y 3. Esto ya es un problema. Recuerden que el bloqueo grado 1 era el efecto del medicamento. Puede dar parada cardíaca e incluso arritmias ventriculares. Y esto ya es delicado porque puede comprometer incluso la vida de la persona. Como trato, hay un antídoto, son los anticuerpos antidigoxina, y para lo demás, recuerden que está con bradicardia y bloqueo. Esta era una de las indicaciones de la atropina, ¿no? Les puedo dar también atropina si está con bradicardia y bloqueo, si está con náusea, vómito, pues daré un antiemético, y así. Ya en la parte de interacciones, esta sí les comenté en una de las últimas clases de calcio antagonistas, que todos son depresores cardíacos en la frecuencia y la conducción AB. Si yo doy más un beta bloqueante o más un calcio antagonista, puede que agrave un poco la depresión cardíaca. Y los demás no voy a nombrar porque ya les digo, es un medicamento un poco, ya un poco menos utilizado. Doy insuficiencia cardíaca, también ya les comenté hace un rato que ya en estadios avanzados, NIHA 3 y 4. Categoría C sobre todo y de la otra clasificación, ¿ya? NIHA 3 y 4 de la escala NIHA, categoría C y D, en cambio la clasificación de la AHA. Pero, y por favor recuerden, beta bloqueantes calcio antagonistas al frenar la frecuencia cardíaca se utilizaban en arritmias de aurícula y de la unión auriculoventricular, que eran estas tres: fibrilación auricular, flúter, taquicardia paroxística supraventricular. Van muy bien y mejor los beta bloqueantes para estas arritmias. Pero si además de tener esta arritmia también tiene insuficiencia cardíaca, ahí sí podría ser preferible un digitálico, ¿no? Entonces, por favor, recordarán insuficiencia cardíaca y también como antiarrítmico se puede utilizar la digoxina y todo su grupo, ¿ya? Esta es la dosis y presentación, comprimido de 125 y 0,5, y esa es su dosis cada 24. El efecto se ve a los 5 a 7 días. Antes se hacía un tratamiento con dosis de carga intensivo de 2 días y luego se pasaba a dosis de mantenimiento, pero como daba mucha intoxicación, muchas RAMs, hoy en día si es que lo voy a usar, que cada vez da menos, es más bien en esta manera, ya solo la dosis de mantenimiento, ya que está ahí y va de la mano con sus comprimidos. Tienen también inyectable, que está para fibrilación auricular, también podría usar, pero no es fármaco prioritario. El beta bloqueante y el calcio antagonista van hasta mejor que la misma digoxina. Esa es la clase de hoy. Como les decía, en las diapositivas debe estar también el componente de dopamina, dobutamina y algún medicamento más, pero unos fármacos ya vimos, de los otros no tenemos aún aquí en el país y no está muy usado. Más bien insuficiencia cardíaca, por favor revisen ese esquema. Y ECA, ARA2, ahorradores de potasio son los que más se dan en monoterapia y beta bloqueantes, ¿no? Para estadios iniciales. Y si ya va avanzando, voy combinando estos medicamentos y sumando diuréticos. Es lo que se hace en la insuficiencia cardíaca y son grupos de medicamentos que hemos visto con ustedes, ¿ya?
más que los inotrópicos, no es lo esencial, no es lo prioritario en insuficiencia cardíaca. Son fármacos que están en otros grupos, más bien los esenciales. Y listo. Voy a dejar de grabar para luego subirles lo de la clase. ¿Pero dónde está? Detener.